Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan las historias de samuráis. Y es que esta semana venimos a hablar de un juego del que claramente estabais esperando que hablásemos, pero no nos adelantemos y lo primero que vamos a hacer antes de todo, antes de cualquier cosa, es presentar a Álvaro Aragonés. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí contigo, con la gente. No, muy bien, ¿no? O sea, como. No me puedo quejar. Además, venimos a hablar de un juego que tenemos opiniones, muchas. Tenemos opiniones fuertes, tenemos opiniones intensas, tenemos opiniones de estas que sacuden el tejido de la realidad. Y ya sabéis que, como siempre, grabamos este programa a las 12 de la mañana de los viernes en twitch.tv/Aragon Radio, y que además de eso, pues que nos gusta pues interactuar, ya sabéis, con nuestros oyentes, con la gente que nos viene aquí a hablar. Entonces, ¿qué solemos hacer cuando empezamos los programas? Pues primero preguntarle al chat a qué han estado jugando esta semana, y segundo preguntarte a ti, Álvaro, ¿qué has estado jugando esta semana? ¿Qué está jugando esta semana? Pues a ver, está jugando a varias cosas. He terminado el Kirby Superstar, juegazo, mejor juego de la historia. El mejor juego. Mejor Sí, juego de la ciertamente. historia, junto con A Link to the Past, Super Nintendo, mejor consola. He empezado a jugar un gacha, lo siento, perdonadme, he fallado a todos los principios de la humanidad. ¿Qué ha pasado con Eh, eso? O sea, yo quiero saber eso. Yo quiero saber eso porque no te había preguntado expresamente para ver si confesabas en Checkpoint. ¿Qué está pasando? Eh, no, a ver, no, tiene explicación. Para empezar, no es un gacha de waifus, ¿vale? Entonces, esto se perdona. No, a ver, es el nuevo juego de Project Moon, que es un estudio coreano que tienen dos juegos, hasta ahora teniendo juegos, Library of Ruin y luego Atomic Corporation, que transcurren todos en un mismo mundo, una especie de Corea ultracapitalista que básicamente se basa en un grupo de 13 corporaciones que básicamente cada vez que cae una corporación que llaman plumas es básicamente como un pequeño apocalipsis, ¿vale? Entonces lo que hacen es Limbus Company, que es su nuevo juego, que es una especie de gacha, bueno, no especie, es un gacha, pero es un juego que tiene elementos de gacha, pero luego también es una aventura. Es una de esas salas que de hecho es la Lobotomy Corporation del primer juego, se ha ido definitivamente a hacer puñetas y entonces tú vas a intentar rescatar las cosas que han quedado, ¿no? Tal. Entonces es un poco una continuación, muy entre comillas, de la historia de tal. Y bueno, es muy interesante y me interesaba porque es una puerta de entrada también un poco al universo de todo este juego. Y la gracia es que como gacha en realidad es más estético que otra cosa. Puedes ganar cosas para mejorar a los personajes, sobre todo sus egos, que son pues modificar un poco cómo son como personajes, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, pero todo lo demás es estético, ¿vale? Entonces no hay tampoco, el gacha es un poco como da igual, ¿vale? Bueno, eso está bien. O sea, quiero decir, los gachas que no son gachas, sino que además de ser gachas, pues como que proponen otra cosa. Por ejemplo, ya sabes que yo tengo esta relación con los gachas de ritmo. Justo porque es eso, los juegos de ritmo están guay, ¿no? Que luego tengan el elemento gacha, pues es su propia cosa. Vale, pues me parece bien, me parece que tiene derechos. No, sí. Narrativamente es increíble, me está encantando, me parece que desarrolla cosas muy guays. Los personajes molan mucho, están cero sexualizados, te pueden gustar. Y te pueden gustar sexualmente, pero no están sexualizados, nada, cero. De hecho, es un pool cerrado de personajes, no parece que vayan a meter más personajes, es en plan de, no, estos son los protagonistas y ya está, no van a meter más. El protagonista que eres tú se llama Faust, ¿vale? Sale Don Quijote, que eres tú, básicamente, en versión Sí, coreana lo vi. postapocalíptica. Me gustó muchísimo porque subió Jaime San Simón de Brogamer, subió una captura de Don Quijote, ¿vale? Que es literalmente como en plan, me gusta mucho el concepto de en un universo postapocalíptico, estás como preocupada por ser la persona artesana que se preocupa como de sus avalorios y de craftear pequeñas cositas, como sería yo literal. Y de hacer que la justicia prevalezca sobre todo. Bueno, y aparte de esto, ¿sabes? Y aparte de repartir mamporros para que todo sea justo. Está muy Claro, bien, en me plan gusta de. Y mucho. está obsesionadísima. O sea, en plan de. Ah, no, mira, esta gente está porreando el autobús. Claramente son malos. Tenemos que ejecutarlos. Y es en plan, porque. Tranquilízate, Quijote. No No se tiene tranquiliza chill. una. Yo en el post-apocalipsis tendría cero chill. Tiene O sea, cero chill. literalmente ausencia de chill. Tiene cero chill, me encanta. Y luego el juego es, no voy a decir que es dificilísimo, pero tiene la dificultad de los juegos de Project Moon. Te exige que entiendas los mecanismos. Los mecanismos son complejos, ¿vale? Es un juego que te requiere de muchas veces de entrar en un combate, perder, porque
no sabes cómo va, y entonces entender de, vale, es que este enemigo tiene estas fortalezas, estas debilidades, y empezar a desentrañar. Tiene mecanismos que son más complejos de lo que parecen, tal cual. O sea, es un juego que tiene complejidades, tiene mucha sutileza, no te explica todos los detalles que tienes que ir aprendiendo tú, la narrativa tiene muchos detalles que tú también tienes que ir desentrañando. Es un juego de ir tú también poniendo de tu parte para entender. Por eso he querido meterme, porque no es el típico gacha de gastar tiempo, es el típico... Es todo lo contrario a lo que te esperas de un gacha, de hecho. Entonces es un juego que es muy yo. Entonces me está encantando, me está flipando. Es un juego que te gustará. De hecho, Lo que has como te vendido, lo lo has bajes, vendido bien. te va a gustar. Yo no, o sea, quiero decir, yo no me meto en gachas, no por los gachas en sí, aparte de que los gachas en sí muchas veces me parecen malignos, sino por mi naturaleza adictiva que hace que incluso cuando no van en serio me los tome en serio. Entonces, en ese sentido, pues como que no, pero aprecio el esfuerzo y definitivamente suena interesante. Fíjate, si no se toma en serio, que si pierdes un combate, te devuelve los puntos que cuesta meterte en el combate. Y fíjate, si no te lo toma en serio, que cuando subes de nivel te da tantos puntos como tienes máximos para meterte en combates, pero si sobrepasas el límite que tienes, te da los puntos sobrantes, porque le da igual. Es el plan de, yo qué sé, juega todo lo que te salga a las narices, que nos da igual, si es gacha por... Touken Ranbu, que es el último gacha en el que estuve metida así intensamente cuando salió el Touken Ranbu para Switch, tiene una mecánica que si vas a un combate y pierdes te mata a las espadas, o sea, literalmente tus bandos mueren en plan permadez. Esto es literalmente lo contrario. ¿Sabes? O sea, te quiero decir, por esto tengo problemas yo de confianza. Bueno. Este juego literalmente te da un besito en la frente. En no plan sé de, algo ya más está. que quieras añadir. Hombre, el Gulong. He jugado al Gulong. Álvaro ha jugado a Gulong. ¿Por qué no estamos hablando esta semana de Gulong? Porque yo no he jugado todavía a Gulong y tengo que jugar a Gulong. ¿Vale? Por entonces, cosas. Como aún no he jugado a Gulong, jugaré a Gulong para la semana que viene y la semana que viene hablaremos del juego. Pero ya os anticipo, tiene un carro de opiniones el tío este. El Chulon to Read es... Me encanta, me ha flipado. No lo juguéis, recomendado. A ver, es que es el Chulon to Read, ya lo desarrollaremos en largo, ¿vale? Pero es un juego con muchos problemas, con muchas cosas. Tiene unas mecánicas muy guays. Creo que han desarrollado un par de mecánicas que son excelentes. También creo que es un juego con muchísimos problemas que al público objetivo le va a flipar y a la gente que le preocupan ciertas cosas muy específicas dentro de un videojuego nos flipa por motivos, pero para el público general, cuando pasan las primeras 5 horas, es un bofetón de realidad, que en realidad es Nioh, que no va a sentar bien. Sí, o sea, suena ciertamente esto. Yo es un juego que, por lo que me has ido contando, o sea, tampoco os quiero poner los dientes largos en plan de jaja, a mí me ha contado cosas y a vosotros no, ¿vale? Así que tampoco vamos a expandirnos mucho, ya la semana que viene os contamos. No parece exactamente mi tipo de juego, pero me pinta mucho mejor de lo que me pintaba originalmente en los trailers. Sí, eso sí, o sea, es muchísimo mejor de lo que pintaba en los trailers. Es mejor que Nioh, está mucho más pulido, es mucho más elegante, tiene algunas mecánicas muy muy inteligentes, esto es innegable, y de hecho de cualquier persona que le interese el diseño de videojuegos es un juego que tiene que tomarse en serio y tiene que meterse para ver que hace algunas cosas muy muy inteligentes, pero también hace algunas cosas muy muy estúpidas. O sea, hace algunas cosas que uno se pregunta de cómo narices no estáis viendo que esto no funciona cuando estáis haciendo esta cosa que sí es extremadamente inteligente. Entonces es como un juego que tiene estos claroscuros tan incomprensibles de podéis ser capaces de hacer esta cosa absolutamente excelente y esta cosa tan absurda que lleváis arrastrando 5 juegos sin daros cuenta de que no funciona. Para mí esto es el Team Ninja un poco, ¿eh? O sea, para mí Team Ninja es una cosa en plan destellos de brillantez en medio de cosas que a lo mejor no me lo parecen tanto. Han sido estos siempre, para mí, con mayores y menores aciertos. Y bueno, pues entiendo que en fin, que es un poco su cosa. Vale, pues os cuento yo. Sí, Porque sí. yo también está jugando salsas, ¿vale? O sea, en plan, yo no he jugado igual a cosas tan interesantes como Álvaro, pero alguna también he jugado. Y una de las cosas que he jugado, de hecho, ha sido, ¿cómo se llama esta movida? Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, ¿vale? Peor título ever. Bueno, el Bayonetta Origins, básicamente, que es este Bayonetta así de puzzles. Que va a salir para Nintendo Switch próximamente, sale como a finales de mes. He podido jugar los primeros 5 capítulos, no sé cuántos tiene el juego, pero es más o menos un 25% del juego. Me ha gustado bastante, mucho más de lo que esperaba. Yo no soy muy de
no sé cómo decirlo, yo no soy muy de juegos de puzzles o como de estos giros así a lo cookie, spin-offs, no sé, es un género que ya me tiene muy saturada, en parte por un poco los indies de los últimos años que han sido muy, muy heavies en esto. Sí. Pero me ha llamado mucho la atención, creo que es un juego muy tranquilito, que a mucha gente le va a gustar mucho, incluso, sobre todo lo que me ha sorprendido es que es un juego disfrutable incluso aunque no te guste Bayonetta. Creo que mucha gente se va a sorprender de encontrarse disfrutando el juego, a pesar de que Bayonetta en sí, que el hack and slash en sí no le importe absolutamente nada, y creo que eso está muy bien. Sí, cuidado porque no es fácil, porque es como al final es un personaje que tiene mucha carga también y que luego hagas un juego y consigas hacer que el personaje no sea tan importante, era muy fácil coger y no, que sea importante Bayonetta, pero he cogido y que no, el juego se sostiene sobre sus patitas y pues eso está muy bien siempre. Entonces eso está muy bien. Y luego además, ¿a qué más he estado jugando? No he estado jugando a mucho más esta semana, creo. O sea, iba a empezar el Wolong, he estado picoteando algunas cosas, he estado jugando a Your Turn to Die, que ya os he hablado de ello alguna vez, pero tampoco he podido avanzar mucho. Y lo más importante de todo es que me he comprado una tele de tubo, chavales. Me he comprado una tele de tubo, me he comprado una Sony Trinitron guapísima, preciosa, lo más bonito que habéis visto en la vida. Y lo más importante de esto es que se está viniendo como un avión, un montón de checkpoints en el futuro en el que os voy a contar que estoy jugando alguna movida de la que ni os acordabais, porque la he encontrado, la he enchufado a la consola y la estoy jugando como si fuera el año 2001. Sí, pero entonces, no invoques a los aviones. ¿El qué? No invoques a los aviones. No invoco a los aviones, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pasan por tu casa. Ah, ya, no, esto no, efectivamente no. Pero vamos, invoco a que os preparéis. Viene como un tren, tren desbocado. Viene como un tren, efectivamente, viene como un tren. Tienes razón, Álvaro, mucha mejor manera de ponerlo en palabras. Entonces, pues básicamente esto, ¿no? O sea, no tiene, sí. No tiene más. Así que nada, yo creo que vamos a ver un poco lo que ha estado jugando nuestra gente en el chat, que tiene aquí Web Squirtle está jugando Horizon Forbidden West, que dice: juegardo pese a las ganas de ponerle un bozal a Aloy. Por favor, ese parche para que Aloy hable menos, ¿viene o no viene? De verdad, yo quiero retomar el juego, pero es que no hay manera. Juan Carlos VX dice: ayer terminé de jugar Kirby's Return to Dreamland Deluxe y empezaré el Metroid Prime Remastered cuando me llegue. Al Kirby también está jugando un poquito, aunque no he podido jugar todavía mucho, y yo también estoy esperando, mientras grabamos el programa, a que me llegue el Metroid. Espero que no llegue mientras grabamos y no pueda abrirle al cartero. Así que por favor, juntad todos las manitas en casa para que esto no nos suceda ni a mí ni a Álvaro, que estamos los dos en la misma Creo que acaba de llamar el cartero a mi casa. No te creo. Bueno, pues nada. Pero hay gente en mi casa, no pasa nada. F en el chat. Esta semanita pillé en oferta el Metro 2033 Redux. Como me gusta el Metro 2033, se dice poco. Aunque no jugué a la secuela, el Metro Exodus, no jugué tanto, empecé a jugarlo y lo tuve que dejar por un juego de análisis y ya no lo retomé. Pero la saga Metro me gusta muchísimo y ojalá tuviera más tiempo para dedicarle. Y las versiones de Switch están súper bien y los ports se ven que flipas. O sea, no tiene ningún sentido que funcionen también esos juegos. Gideon Nav 9 está jugando a Neo The Wildlands with You, ya Slay the Spire, porque entiendo que quiere convertirse en mí. Paula, todo el mundo quiere convertirse en ti. Bueno, no sé yo qué decir. Yo quiero convertirme en ti, él quiere convertirse en ti, ya es suficiente. Vale. Y Kazumilala ya está jugando a Yakuza Ishin, así que creo que esto es el pie perfecto para que pues empecemos un poco a hablar del juego en esta semana, ¿no? Hombre, un poquito sí o qué, quizás. Así que nada, vamos para allá con el juego de esta semana. ¿Por qué, Álvaro? Ya lo hemos spoileado un poco porque soy una bocazas, pero ¿de qué juego vamos a hablar hoy? Introdúcenoslo como Dios manda. No pasa nada. A ver, entender los juegos en su contexto es una cosa importante, ¿vale? Esto viene bien, además, esta semana. Un poco cuando lo escribí no estaba pensando en esto, pero viene bien esta semana, cuando también se habla del Gulón, ¿vale? Entonces, también es un arma de doble filo, porque rara vez
Un juego entero tiene un contexto. Esto es una cosa que me cabrea un poco, porque cuando hablamos de contexto a veces parece que el contexto sea una cosa. No, no, contextos hay muchos. Las cosas tienen muchos contextos, no solo un contexto. Las cosas tienen muchos contextos. La época es un contexto. El género es otro contexto. La franquicia a la que pertenece algo es otro contexto. La recepción es otro contexto diferente. Y podríamos seguir así todo el rato que queráis, porque todos los juegos, como todas las cosas, están atravesados de diferentes contextos. Si no los tenemos en cuenta a la hora de criticarlos, pues la verdad es que hacemos muy difícil verlos. Ya no digo con objetividad, porque al final esto es imposible, pero sí con la justicia que se merecen. Un poco con la distancia que se merecen, como para decir, bueno, entiendo lo que intenta hacer dentro de el contexto en el que se hace, ¿vale? Por eso, incluso si nos entusiasma muchísimo este juego del que vamos a hablar, es difícil hablar con justicia de Like a Dragon Ishin. Es muy muy difícil hablar con justicia de Like a Dragon Ishin, porque está atravesado de tantísimos contextos que hay que desentrañar bastantes cositas para llegar a explicar por qué nos entusiasma, pero tenemos que poner bastantes peros. Sí, no quiero... a ver, este análisis, claro, una de las ventajas que me ha dado, no sé cómo decirlo, una de las ventajas que me ha dado, el hecho de que, como he tenido que esperar a que Álvaro jugase, o sea, a ver, que esto suena como Álvaro me ha hecho esperar para hacer este programa, vale, no, sino rollo. Como Álvaro y yo decidimos esperar un par de semanas a hacer el análisis de Ishin para que Álvaro pudiera jugar a Ishin, ¿vale? Esto me ha permitido contextualizar mi análisis un poco mejor de lo que he podido contextualizar mi análisis del juego en otros medios, ¿vale? Porque me dio la sensación de que cuando yo hice mi análisis de Ishin en otros medios, la sensación que se le quedó a la gente es de, vale, lo que tú estás diciendo, Paula, es que en realidad el juego no es tan bueno. No. ¿Vale? O sea, me da la sensación de que esto es como una cosa... No digo que todo el mundo haya pensado esto, no digo que todo el mundo haya entendido esto, o no digo que si alguien ha pensado esto no haya sido mi culpa, puede haber sido mi culpa en cierta medida, ¿vale? Pero sí que me da como la sensación de que se quedó un poco este pozo y no es realmente lo que pienso. Entonces me gustaría aprovechar esta sección de Checkpoint para recontextualizar un poco y para hacer un análisis un poco más calmado en el que desgranamos tranquilamente el contexto. Eso que tienen todos los juegos y no solo los que nos molesta que lo tengan, ¿vale? De pues lo que viene a ser este Yakuza, bueno, este Like a Dragon Ishin, y por qué es el juego que es y cómo aproximarnos a él desde el año de nuestro señor 2023, que creo que es una cosa muy importante. Entonces, ¿qué es Yakuza Ishin? Hablo de Yakuza Ishin, es decir, el juego original en el que se basa Like a Dragon Ishin, que es un remake, recordemos, ¿vale? Sí. Yakuza Ishin es un juego que sale en el año 2014 y sale como juego intergeneracional entre PlayStation 3 y PlayStation 4. Entonces, es, digamos, uno de los juegos de la saga Yakuza de primera hornada de esa transición a lo que era en ese momento la nueva generación. Y sobre todo, y lo más importante de todo, es que nunca sale de Japón. Entonces, los primeros juegos de la saga Yakuza de PlayStation 4 que nos llegan a Occidente son Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, ¿vale? O sea, bueno, creo que el orden fue, si no me equivoco, fue 0, Kiwami 6, Kiwami 2 y luego Like a Dragon. Creo que sí. Creo que fue este el orden, pero lo estoy diciendo de memoria, entonces puede ser que alguna cifra me haya bailado. Bueno, el caso. Este fue, digamos, un poco el grueso de juegos de PlayStation 4 de la saga Yakuza que nos llegaron a Occidente. Ishin nunca llegó y fue un juego que se romantizó mucho en Occidente precisamente por esto. La mayoría de juegos de la saga Yakuza de PlayStation 3 habían llegado a Occidente y no eran particularmente populares, eran unos juegos muy de nicho. Cuando sale Yakuza 0 en PlayStation 4 y se empieza a hacer popular, primero a través del boca a boca, luego a través de la llegada a más plataformas, luego a través de la mayor popularidad de otros lanzamientos, Sega le empieza a hacer mucha más promoción, empieza a haber muchos memes, empiezan a como popularizar las facetas un poco más divertidas del juego, que a lo mejor no eran tan aparentes a priori. Empieza a remitir un poco este prejuicio hacia lo japonés y hacia los juegos con este tipo de humor específico que había en esos momentos. No sé, hay un cúmulo de circunstancias que hace que Yakuza 0 repunte muchísimo su popularidad en Occidente y entonces que el resto de juegos vayan siendo mucho más populares ya que haya en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos
y demás países muchísima más popularidad de la saga Yakuza de la que había tenido nunca cuando estaba en la generación anterior. Sí. Entonces, Ishin se queda un poco en tierra de nadie, ¿no? Este juego que salió, que es un spin-off, pero que nunca salió de Japón, pero que nos gustaría jugar porque es más o menos contemporáneo a los juegos de la saga Yakuza que hemos jugado, pero que no podemos jugar, pero que ya es anterior a lo que hemos jugado. ¿Sabes? Está en una posición un poco extraña. Entonces es un juego que se había romantizado muy frecuentemente y que nunca se habían decidido a localizar. Entonces, lo que decide hacer Ryuga Gotoku Studio y Sega con Yakuza Ishin es no localizarlo directamente, efectivamente es un juego que ya tiene casi 10 años, sino hacer una especie de remake llamado Like a Dragon Ishin, que es un remake que rehace el juego, no en el motor que estaban utilizando en el momento en el que hicieron el juego, sino en un Real Engine 4, que es lo que estaban utilizando ahora, y que añade determinados elementos de trama. Es decir, hay muchos personajes que son muy populares a día de hoy en la saga Yakuza, que forman parte, pues eso, pues de Yakuza 0 o de Yakuza Like a Dragon, y que no existían cuando se publicó el Yakuza Ishin original. Entonces digamos que se hace como una reversión de Yakuza Ishin, que es este Like a Dragon Ishin que ha salido hace un par de semanas, que remoza un poco el juego para PlayStation 4 y para PlayStation 5. Bueno, que además ha salido en otras plataformas, ¿vale? Sí. Digo PlayStation 4 y digo PlayStation 5 porque era un poco como la casa original del juego, pero el juego ha salido esencialmente en todas las plataformas, ¿vale? Y que también añade determinados elementos de historia, determinados elementos de trama que incluyen dentro de su propuesta a personajes nuevos, ¿vale? Sí. Entonces, esto es lo que es Ishin, ¿vale? Y esto es esencialmente lo que es. Entonces, hacemos una parte. ¿De qué va Like a Dragon Ishin? ¿Sabes? En plan, ¿de qué es esta movida y por qué lleváis tanto tiempo queriendo jugar este juego? Que me parece una pregunta razonable. Vale. Es un spin-off de la saga principal que utiliza a los mismos personajes, pero que los pone en un contexto distinto. En concreto los pone en el contexto de la era de los samuráis. Entonces, son los mismos personajes, pero interpretando papeles diferentes. Es como si la saga Yakuza fuese una compañía de teatro, ¿vale? Y originalmente estaban interpretando Hamilton y ahora están interpretando Los Miserables, ¿vale? Sí. Específicamente es al final de la era de los samuráis. Y tenéis que tener en cuenta que aunque esto es raro para Occidente, para Japón no lo es, ¿vale? Esto es una cosa relativamente común dentro de la ficción japonesa. Osamu Tezuka lo hacía en su manga muchísimo, utilizaba personajes que eran como actores, en plan de reutilizaba personajes en diferentes obras suyas de manga como diferentes personajes en diferentes obras, como si fueran actores. También lo han hecho otros videojuegos, por ejemplo, en los videojuegos de Endo, el creador de D2, Zero... From Software en Patches ha hecho otros personajes porque es como un actor, ¿no? Entonces no es una cosa tan extraña. De hecho ocurre también en el teatro japonés clásico, ocurre de que hacen cameos en plan de, ¿vale? Es una cosa relativamente común. Es menos común en Occidente, pero en Japón es relativamente común, entonces no es extraño. En los When They Cry y todas esas movidas, no sé. Y la gracia es que esto es en el final de la época de los samuráis. De hecho, toda la historia de este juego trata de cómo cae los samuráis, vaya, como caen un poco la casta de los samuráis y se viene abajo ya definitivamente lo que es el papel del samurái. Entonces, el papel el protagonista sigue siendo el mismo, ¿vale? Sigue siendo Kiryu Kazuma. Lo que pasa es que en lugar de ser Kiryu Kazuma, tiene la cara de Kiryu Kazuma y más o menos la personalidad de Kiryu Kazuma, con algunos matices. Me gustaría señalar que hay ciertos matices. Por ejemplo, siempre está un poco como el medio broma, medio en serio de la saga Yakuza de que Kiryu no mata a la gente, solo les pega tremendas palizas, ¿vale? El protagonista de Like a Dragon Ishin, que es Ryoma Sakamoto, mata a la gente de tranquis porque lleva una katana y va por ahí con ella y eran otros tiempos, ¿no? O sea, hay cierta separación entre un personaje y el otro. También bebe con más alegría o es un poco más mujeriego. Hay ciertas cosas, pero en general los rasgos de personalidad son los mismos y básicamente lo que pasa es que Sakamoto es el hijo adoptivo de uno de los fundadores del partido imperialista o sea, de un grupo imperialista del Japón de su tiempo, que es asesinado ante sus ojos por un señor que practica un estilo muy concreto de combate, súper específico, que solo practican unas personas muy específicas en una región muy específica de Japón en ese tiempo concreto,
¿vale? Ujú. Entonces, el señor lo mata y huye, y se quedan ellos dos solos. Entonces, cuando vienen, como todos los demás subordinados de su padre, se lo encuentran ahí y piensan que lo ha matado él. Entonces, Kiryu barra Sakamoto se tiene que exiliar de su región y se va de ahí, adopta una nueva identidad y se dedica pues un poco a buscar al asesino de su padre, porque pues es un poco lo que le ha tocado. Y encontrar... sí, es un poco la trama del Shenmue, en verdad, ¿sabes? A ver, bueno, es la trama de muchas historias, quiero decir, Claro, no también es es... porque este rollo, ¿sabes? En plan de asesinato de figura paterna y entonces trama un poco de venganza a través de la cual te encuentras a ti mismo, creo que es una estructura narrativa muy habitual, ¿vale? Entonces, pues creo que tiene sentido, ¿vale? Entonces, está esto, por un lado. Entonces, las investigaciones sobre el tema y un poco sus propias pesquisas le llevan a formar parte del Shinsengumi. Y el Shinsengumi es una organización de policía al servicio del shogunato que es bastante peculiar. O sea, si sabéis... O sea, si sois familiares con ello, lo sabéis ya, o sea, sabéis ya por qué me estoy riendo un poco, es como difícil de explicar, creo, desde cero, pero son como unos personajes históricos muy recurrentes en la ficción y muy recurrentes en la ficción que nos llega a Occidente, porque tienen como un cierto carisma por haber sido una figura histórica muy importante y haber sido además unos macarras de narices. Sí, a ver, eran la policía política de la época y dilo claro, eran las SS de la época. Sí, 100%. Eran las SS de la época. Lo que pasa es que mezcla un poco esto con el hecho de que la inmensa mayoría de documentos históricos que hay de ellos y como registros históricos que queda de ellos, los describen como peña con nombres y apellidos que eran súper carismáticos, súper guapos y súper buena onda. ¿Sabes? Entonces eran como este rollo de... Claro, es que cuando ellos se dedicaban a prender fuego todos los registros históricos que no eran los que decían eso, también ayuda. Entonces, lo que ha quedado de ellos es una versión muy romantizable que la ficción muy habitualmente ha romantizado, ¿vale? Entonces, digamos que, o sea, hay como una diferencia entre lo que es el Shinsengumi en la historia, que es una cosa con unas connotaciones políticas muy extrañas, y lo que es el Shinsengumi en la ficción, que es una cosa bastante guay, ¿sabes? En plan de, hay como un choque entre ambas cosas, ¿vale? Sí, en Like a Dragon, por cierto, no es el caso. Like a Dragon y Sin, una cosa que insiste muchísimo es, esta gente es gentuza. Claro, entonces, me gusta mucho, esto es una de las cosas que iba a decir, ¿vale? En plan de, me gusta mucho la manera en la cual Like a Dragon enfoca esto, ¿sabes? O sea, creo que entiende muy bien el problema, digamos, entre comillas, que hay con la representación y la ficción del Shinsengumi, que es como entiendo la cierta romantización que hay alrededor de esta figura histórica, de esta institución histórica. Entiendo que al final no dejan de ser como samuráis muy poderosos, muy hábiles, con cierta reputación y como con pasados oscuros y misteriosos, pero simultáneamente ninguno de ellos esconde que tiene pasados turbios, intereses turbios, motivaciones oscuras, no son buena peña, matan porque sí, o sea, claramente nunca no quiere blanquearlos particularmente. Entonces, los miembros del Shinsengumi están interpretados por muchos personajes muy queridos dentro de la saga. Sin ir más lejos, mi personaje del Shinsengumi favorito, que es Okita Soji, es Goro Majima, en un ataque claramente a mis sentimientos y mi corazón. También es gracioso porque Okita Majima siempre se le ha descrito históricamente como un bishonen, ¿no? Como un chico guapo de manera femenina, lo cual no pega con Majima, pero me gusta porque es una de contextualización de... No lo era. Sabemos históricamente que por mucho digan los registros, lo que dice la gente que si lo vio es... Uno, no era guapo, y dos, no era femenino, lo que era débil físicamente. Claro, de hecho, hay un juego, o sea, esto ya es como el off-topic máximo, ¿vale? Pero hay un juego ahí, de hecho, el juego insiste mucho como en el rollo de... Yo es que había oído que Soji era guapo, pero cuando lo he visto no es exactamente guapo, solo es atractivo de una manera muy particular. Y él mismo, o sea, como el propio Majima se ofende cuando le dicen que no es guapo, ¿sabes? Es como, hay cierto juego narrativo ahí con, digamos, la imagen que los miembros del Shinsengumi quieren que el pueblo tenga de ellos y lo que ellos mismos son conscientes que son.
Y me parece una manera interesante de plantear esto. Pero bueno, podría hablar de esto durante 47 millones de horas y no acabaría nunca el programa, así que voy a avanzar un poco, ¿vale? Entonces, bueno, esta trama, que la verdad es que es como... Al final no deja de ser una trama de intriga detectivesca por la manera en la que se desarrolla. Me parece que está muy bien planteada, tiene más giros que No, tiene muchos giros. circuito de Hot Wheels, ¿vale? Y es esencialmente, a mí me parece muy bien resuelta, mantiene la tensión en todo momento y creo que es no una historia para la que necesites conocer el contexto histórico del Japón de la época, porque no lo necesitas, o sea, no se centra muy en ser muy tiquismiquis con el contexto histórico o en que tú conozcas por qué estos poderes estaban enfrentados o la cronología política de esta región para entender por qué los acontecimientos suceden como suceden, pero si sabes ciertas cosas, puedes sacar también ciertas lecturas extra que son agradecidas, ¿vale? Sí. Esto por un lado. Entonces, en medio de esto, lo que nos encontramos y la manera en la que nos comunicamos con el juego, sobre todo, es el combate. Y antes de hablar del combate, lo que yo quiero hablar es del tipo de remake que es Like a Dragon Ishin. Like a Dragon Ishin es una reconstrucción en otro motor. Punto. ¿Sabes? O sea, sí. No es un... hemos puesto texturas en el juego viejo y ya está, pero tampoco es un... hemos reinterpretado el juego, lo hemos recreado, hemos cambiado las mecánicas, hemos adaptado la calidad de vida, hemos actualizado todo esto a cómo se juegan los juegos de ahora. Es un remake, pero es un remake dentro de los remakes uno bastante fiel. Sí, y esto tiene sus problemas bastante serios. Y aquí entra el contexto. Bueno, no entra porque ya estamos hablando del contexto, quiero decir. Hemos estado hablando del contexto de Shinsengumi y tal, y esto le aporta muchísimo al juego. Pero aquí el contexto también importa porque lo que le pasa a Like a Dragon es... Si lo juegas como un juego de PlayStation 3 y de principios de PlayStation 3, es un juego mecánicamente prodigioso. Tiene algunas ideas que Yakuza podría coger aún hoy, adaptarlas y seguirían siendo excelentes. De verdad, excelentes. El problema es que es un remake de un juego de PlayStation 3. Y como remake de juego de PlayStation 3, a pesar de que sus mecánicas son excelentes para ser un juego de PlayStation 3, quizás podrías haber aprovechado para pulir muchas aristas que se ven muy obviamente en un juego de 2023. Quiero decir, entiendo que en un juego del early PlayStation 3 no hubiera ciertas convenciones del género que hoy tenemos asumidas, pero si estás haciendo un remake en 2023, esas convenciones las sabes. ¿Por qué no las implementas? Claro, claro. Entonces, creo que... Sí, vamos a explicar el combate porque creo que se ve mucho más sencillo, ¿vale? El combate de Like a Dragon Ishin y el combate de Yakuza Ishin, que son esencialmente el mismo combate, salvo por un detalle que os comentaré más adelante, es la demo del combate de Yakuza 0. ¿Vale? Sí. Entonces, como demo del combate de Yakuza 0, es un combate dividido en 4 estilos. Como estamos en un contexto un poquito más medieval y tal, gira alrededor de una particularidad que la saga siempre había tocado un poco de tapadillo, que es la de las armas. Entonces, los distintos modos de combate se relacionan entre ellos según el arma que estás o no utilizando. Tienes un modo de juego a puño desnudo, digamos, que es un poco el combate beat'em up tradicional de la saga, muy similar al de los juegos de PlayStation 3. Luego tenemos un modo con una katana, en el cual pues, tú golpeas con una katana, tienes determinados movimientos que giran alrededor de la katana. Tienes uno con una pistola que te permite disparar a distancia, y tienes uno combinado de pistola y katana, en el que llevas la pistola en una mano, la katana en la otra, y puedes atacar con ambas a la vez, es decir, puedes combinar ataques a distancia y ataques más cercanos, cuerpo a cuerpo, más contundentes, pero pierdes la posibilidad de bloquearte los ataques porque, claro, tienes las dos manos ocupadas. Entonces, tú puedes, como en Yakuza 0, alternar entre los 4 estilos de combate en cualquier momento en medio del combate, moviendo la cruceta. El problema que yo le veo a este sistema de combate, aparte de que los modos son relativamente sencillos, especialmente si vienes de Yakuza 0, en el cual cada modo de combate tiene un montón de movimientos que se van desarrollando y un montón de combos que va hilando y demás, es que los combates están un poco desequilibrados, en el sentido de la potencia que tienen o de la utilidad que tienen, en el sentido de, a ver, más allá del principio del juego, nunca vas a utilizar el modo en el que no llevas armas.
simplemente no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque, punto 1, todos tus oponentes llevan armas, entonces ir a puñetazos es de tontos, es como... o sea, ¿por qué lo harías? A ver, es cierto que hay una ventaja en no utilizar armas, pero tienes que jugar muy bien para que tenga un uso, entonces excluyes ya al 90% de los jugadores, y es que puedes tirar muy fácilmente a la gente al suelo. Entonces puedes ejecutar muy rápidamente. ¿Cuál es el problema? Que salvo los bosses que normalmente son 1 contra 1, no te compensa, porque peleas normalmente contra varias personas a la vez. Entonces, ¿para qué? Eso, el camorrista, que es el modo sin armas, más allá de las primeras 5 o 6 horas de juego, yo diría que luego nunca quieres usarlo. A veces lo usas por lo que sea, en plan de porque dices, sí, voy a utilizar este combo así específicamente porque en este contexto mega ultra turbo específico me renta hacerlo de esta manera, pero más allá de esto no lo haces. Luego, el modo de la katana, yo creo que es el modo de la katana y el bailarín salvaje, yo creo que son los que son como más equilibrados, porque es verdad que funcionan para mucha variedad de situaciones y sobre todo son las maneras más justas y más lógicas de enfrentarse a los bosses. Y luego el pistolero está roto, o sea, el pistolero está literalmente roto. ¿Por qué? No hay ningún enemigo en el juego que se pueda resistir a que tú corras en círculos a su alrededor mientras le disparas desde lejos. No. Entonces, no está pensado para que se use así, pero si se te atasca un jefe, lo único que tienes que hacer es correr lejos donde no te pille y dispararle, ir de correr a la otra punta de la habitación, dispararle, correr a la otra punta de la habitación, dispararle y pasarte así media hora hasta que lo mates. Y como no tiene ningún sentido que esto sea un modo de juego que existe. Bueno, a ver, es algo a lo que están acostumbrados los jugadores de Silent Hill 2, no pasa nada, es algo que... ¡Salvaje! Es algo que... Es algo que pueden aceptar, ¿no? En plan de... Entonces, lo que pasa con esto es, como el juego sabe que los estilos están desequilibrados y que tú probablemente vas a escorar más hacia unos que hacia otros, toma lo que a mí posiblemente me parece la decisión peor del universo, que es, coge un árbol de habilidades que normalmente serviría para desbloquear más combos y en lugar de desbloquear más combos, lo hace... ¿Ves? Mira, dice en el chat Kazumila, la Paula me acaba de hacer un boss, como dices, con la pistola. Es que es tal cual esto. Lo que hace es, el árbol de habilidades dice, vale, si tú te das cuenta de que la pistola está rota, va a ser siempre con la pistola. Si tú te das cuenta de que el bailarín salvaje esquiva mogollón y es mucho más fluido y es mucho más sencillo enfrentarte a muchos enemigos con él, va a ser siempre con el bailarín salvaje. Entonces, para que no te centres solo en un estilo, lo que vamos a hacer es hacer que las mejoras de cada estilo no hagan los estilos más potentes, sino que te den más variedad de acciones de furor. Pero... o sea que las acciones de furor son estas acciones que utilizan como el maná que tú ganas cuando atacas y que son pues las míticas de coger un objeto y pegarle al otro en la cara, tirarlo por ahí, por un barranco, agarrarlo y utilizarlo para lanzarlo contra otro enemigo, hacerle un finisher guapo, son estas acciones. Te dan más variedad situacional de acciones de furor, pero no aumentan la potencia que tienen tus acciones de furor. Entonces, tú estás en el último capítulo del juego, pulsas el triángulo para hacer una acción de furor súper loca y súper contextual y le quita un sexto de la vida. Y tú dices, ¿pero para qué hemos llegado hasta aquí? ¿Sabes? Sí. Y esto es un poco el problema del juego también a veces, de no sientes que te recompense el hecho de estar esforzándote en hacer cosas. O sea, ¿por qué no me voy a una esquina y le empiezo a disparar? Y no, en vez de estar pegándole espadazos y jugándomela. La cosa es, todo esto que estoy diciendo son fallos que existen, que yo os puedo decir porque yo he analizado muy específicamente los sistemas del juego. Dicho esto, en la práctica el juego funciona el 85% del tiempo. Sí. ¿Vale? Entonces, quiero decir que son cosas que se pueden pulir y que de hecho pulieron en Yakuza 0 y les salieron mucho mejores, pero que en este momento no estaban pulidas. Entonces, ¿es Yakuza Ishin un buen juego? ¿Es Yakuza Ishin un juego que os recomiendo? Sí, pero creo que tiene la virtud de tener un mundo abierto mucho más chiquitito que los otros Yakuza, pero un mundo abierto muy rico, en el que da mucho gustito pasear, con misiones secundarias muy lindas y sobre todo como esta manera tan entrañable de hacer la ambientación medieval, ¿sabes? Que la hace de forma muy cotidiana, no te da la sensación de que sea una ambientación sesuda, no te da la sensación de que sea una ambientación pesada. Es como
muy entrañable, muy de andar por casa, muy de disfrutar de las pequeñas referencias o incluso de las analogías que hace con la saga principal. Y creo que eso está muy bien y creo que es muy gozoso, sobre todo si ya te gusta la saga de antes. Sí, no, porque el pueblecito es muy cookie. Es el plan da gusto y hacerte amigo del izakaya que más te gusta y que te pidan ayuda. De no, me puedes ayudar a servir cosas, no sé qué, o no sé cuántas, y te cuento mi vida. Y da gustito porque vas allí, te tomas tus cosas, luego das el paseo hasta las carreras de pollo y apuestas y luego te vas y te tomas un baño en tus baños favoritos y luego ya te vas a la misión. Y te tomas esta rutina y se siente de verdad una rutina que puedes hacer porque sientes que es un pueblecito donde de verdad puedes hacer una rutina. Cosa que en Kamurocho, como es una ciudad, no se siente tanto como algo de verdad porque hay muchos estímulos. Sí. Entonces, las misiones secundarias, pues hay algunas más sencillas que otras. La verdad es que creo que hay menos variedad que en, digamos, un juego principal, pero aún así hay muchas misiones secundarias que están muy bien. Creo que los minijuegos pasa un poco lo mismo. Hay nuevos, como por ejemplo el del baile de los abanicos, el de los noodles y el de cocinar y plantar patatas y todo eso. Creo que son bastante entretenidos. Y en general es un juego que te deja hacer mucha vida y te deja cambiar un poco de aires dentro de la propia saga, que creo que está muy bien porque, como comentan en el chat, hay gente que no nos conocemos ya Kamurocho mejor que en nuestra propia ciudad, ¿sabes? O sea, yo en los Judgment ya era como, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Otra vez, ¿no? Que me encanta y me flipa, pero sí que es verdad que te lo sabes de memoria. Entonces creo que eso es un punto a favor, pero creo que a lo mejor os puede chocar un poquito, no sé cómo decirlo, a la gente que hayáis entrado a la saga Yakuza por Yakuza 0 o por Yakuza Kiwami o por Yakuza Laika Dragon, os puede retrorromper un poco. Bueno, creo que por Yakuza le queda Dragon menos porque como es Tan distinto, tan claro. distinto igual es menos, pero sí que por Claro, Yakuza Kiwami o los últimos Yakuza que no sean Like a Dragon sí que es un poquito claro. más esta rotura de ostras. Sí. Entonces, ¿digo con esto que no podéis disfrutar Yakuza Ishin? No, pero tened en cuenta que es un remake muy fiel de un juego de hace 10 años que está hecho antes de los Yakuzas por los que probablemente entrasteis a la saga. Entonces, pensad que es un juego de antes. Si Sí. pensáis que es un juego de antes y que es un remake muy fiel, lo juegas y dices, bueno, esto es un juego de antes, entonces entiendo que las cosas antes eran diferentes y este árbol de habilidades pues era así y esto pues era así y lo tal. Yo fui igual, con expectativas de un remake más actualizado a lo que la saga es ahora. Y sí que me decepcioné un poco de que no hubieran apostado un poco más fuerte por Ishin en ese sentido. También Sí. entiendo que es una entrega más pequeñita. Entonces, ¿la culpa es de Ishin? No. La culpa es, punto uno, del agravio comparativo de lo increíble que ha sido la saga Yakuza en la última generación, que no Sí. se puede medir con palabras. No tiene Y sentido. segundo, de que el estudio no haya apostado un poquito más por este remake y haya decidido darle un puntito extra. Sí. Sí. A ver, es un juego muy bueno. Eso. Si os gusta, desde luego, un juego de PlayStation 3 no os tira atrás que tenga este estilo más marcado de PlayStation 3. El juego es absolutamente demente lo bueno que es. Es un juego que tiene ideas excelentes, tiene ideas que aún hoy se pueden rescatar perfectamente para hacer un juego, pero es eso, le falta de los elementos de calidad de vida o los elementos, no de calidad de vida, sino los elementos que son ahora funcionales de lo que es un juego de hoy. Pues por ejemplo, el marcar a los enemigos cuando estás en combate. Ya, tío. Es que encima, Por ejemplo, es eso. Entiendo que en su época no era lo normal, pero entiendo que si haces un remake ahora, lo normal es que puedas marcar a tu enemigo a cual quieres atacar y no tengas que estar moviendo la cámara constantemente. Ahora es una convención, lo normal sería que lo añadieras. Es en plan de Son ese tipo de cosas. Entonces, claro, tonterías, pero son cosas. no es nada que te mate un juego, no es nada que cojas un juego que tiene un sistema de combate que está bien y una historia que es increíble y un universo que está, la verdad, muy bien y que mola mucho vivir en él y digas no lo juegues, en absoluto. Pero sí que es verdad que dices, jolín, le podíais haber echado un empujoncito más Sí, y sí. que os hubiera quedado 100%. una cosa un poquito más fina para vender en 2023. Esta es mi queja con Ishin. Al respecto de la otra, del resto, es que creo que el juego en sí, o sea, lo que me da pena es que creo que el boom de la saga Yakuza en Occidente podría haber sido con Ishin si lo hubieran sacado en 2014. Sí, porque es un juego excelente y un juego para su época es un juego absolutamente demente. De verdad, ¿eh? Sí. O sea, para su época es la leche y como primera aproximación a la saga Yakuza nos hubiera volado la cabeza. Sí. O sea, hubiéramos dicho, ¿qué es esta salvajada? ¿Qué está pasando? Incluso y eso me hoy, da un poquito de rabia. si no habéis jugado ningún Yakuza, os puede parecer un juego muy bueno si os acercáis teniendo en cuenta eso, que tiene algunas cosas un poquito viejas. Pero aún así, es un juego que envejeció muy bien. Sí, básicamente.
Así que pues esto es lo que teníamos que decir sobre Yakuza Ishin, pero Álvaro tiene todavía más cosas que contarnos y nosotros tenemos unas cosas de las que hablar. Vais a flipar. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente sección con, como no podía ser de otra manera, un poco de musiquita. Que nos gustan a nosotros los samuráis, Álvaro. Lo normal, ¿no? O sea, Lo normal. A ver, están bien. Tanguchi están bien, son interesantes, son gente que han sido muy romantizadas a lo largo del tiempo. Obviamente. Y esto, tanto dentro como fuera de Japón, cuidado. Esto ha tenido algunas connotaciones negativas bastante evidentes, ya que no dejaban de ser parte de la nobleza, pero también tiene sentido. Tienen una estética muy marcada, fueron una clase social que dominó el país durante siglos, y la romantización que se hizo de ellos, especialmente durante el siglo XVIII y XIX, especialmente con la salida del Harakuge y con la invención del Bushido, porque el Bushido no existió hasta que dejaron de existir los samuráis, no os engañéis, el Bushido es una invención de un señor que se inventó que los samuráis seguían el Bushido, los samuráis no seguían el Bushido, seguían lo que les salía a las narices, pero no el Bushido. Peculiarmente luego, cuando los Yakuza fingieron que ellos retomaban el Bushido, que habían dejado de lado los samuráis, lo hicieron a sabiendas de que el Bushido era invento. Claro, y de hecho cuando el Bushido se empezó a seguir fuera de Japón, resultó que lo hicieron toda la gente de extrema derecha, pues para que empecéis a hilar cabos también de cosas. Pasan cositas. Por eso vamos a dejarnos llevar por ese romanticismo un poquito, solo un poco, vamos también a darle unos pocos palos, pero también vamos a darle un poquito de cancha, ¿vale? Y vamos a hablar de obras que hablan de samuráis, de ronins, de katanas, de todas esas cosas que son muy chulas, ¿no? Que nos gustan para deleitarnos un poquito de historias de honor, pero también de historias de deshonor, ¿no? De historias de lo que debe ser un ser humano enfrentándose a la adversidad y contra todas esas cosas. Vamos a hablar de samuráis, para bien y para mal, ¿no? Porque hay muchas historias de samuráis. Y vamos a hablar de algunas de mis historias de samuráis favoritas también, porque ya que las elijo yo, pues que menos, ¿no? En plan de voy a aprovechar. Bueno, aproveches y metes lo que te gusta, es que esto ya sabíamos todos que era lo que iba a pasar, o sea, no engañas a nadie, Álvaro, tira para adelante. Como nos dicen en el chat, que no quería decirlo, sí, es que el Harakuge lo tradujo al español Milan Astray. Exacto. Entonces, primero de todo vamos a hablar de un clásico de los clásicos, el clásico de las historias de los samuráis, que es los 47 Ronin. ¿Vale? Esto es el clásico de clásicos, es la historia que más romantiza la idea del samurái antes de que se romantice a través del Bushido en sí mismo. ¿Y qué es esto? Vale. Esto en teoría es un hecho histórico. No lo sabemos seguro. Sabemos que ocurrió algo en la época en la que transcurre esta historia, en el lugar en el que transcurre esta historia. No sabemos si... Bueno, vale, sabes, ok. No sabemos si exactamente lo que narra esta historia, ¿vale? Pero sabemos que ocurrió algo allí. Pero no sabemos exactamente si lo que cuentan los 47 Ronin, ¿vale? La cuestión es que los 47 Ronin fue por primera vez compilado por Algernon Bertrand Freeman Mitford, como veis, un nombre muy japonés. Y entonces, bueno, es en el siglo XIX, en la antología Tales of Old Japan. Esta es una historia que se fue contando de forma oral especialmente, se fue recopilando en algunas historias japonesas, en algunos libros japoneses, pero no fue más como una historia oral, ¿vale? Hasta que un hombre inglés fue allí y lo recopiló. Esta historia narra, para que pongáis en contexto, cómo un señor feudal fue acusado injustamente por un crimen por el emperador de Japón, ¿vale? A veces cambia, a veces el emperador, a veces el shogun. Entonces, los 47 samuráis que tenía a cargo deciden sumarse a una venganza contra el emperador. De nuevo, a veces cambia, a veces es el emperador, a veces es el shogun, a veces es el señor feudal por encima del señor feudal. Y deciden ir en una venganza contra este señor por encima del señor. Y aunque son conscientes de que van a acabar muertos, ¿vale? Porque van a ejecutarles o porque les van a hacer seppuku o cualquier otra cosa, ellos deciden emprender venganza después de muchas discusiones, después de muchas cosas, y ellos emprenden su venganza, no lo consiguen, pero se llevan por delante a muchos samuráis, y finalmente tienen que hacer seppuku. Uno de ellos es exonerado
porque se considera que su causa es justa, pero no pueden perdonarlos a todos, solo pueden perdonar a uno, al cabecilla, por considerarlo bueno, ¿vale? Es justo, pero todos los demás, y tienes que llevar la carga de lo que han hecho. Y hay 40, de hecho hay 47 tumbas en la región donde están, que están junto con su señor. Los 47 enterrados junto con su señor. Este era el resumen. Efectivamente, y otro era Keanu Reeves, porque hay una hay una adaptación de Hollywood, los 47 Ronin, que protagoniza Keanu Reeves, que la verdad no es muy buena, pero a mí me encanta porque es Keanu Reeves. Entonces a mí me va a encantar porque es Keanu Reeves. Reinterpretaciones contemporáneas y no contemporáneas de los 47 Ronin ha habido como 700. Sí, hay a partir de... Bueno, ha habido... Solo en Japón ha habido obras de teatro, óperas, series, películas, mangas, animes, todo lo que queráis. Todas las adaptaciones del mundo, directas e indirectas, todas las que queráis. Pero es que en Occidente también ha habido. Es una cosa flipante, les encanta y es muy querida, apreciada. Se estudia en los colegios e institutos, los 47 Ronin. O sea, no os penséis que esto es una historia folclórica sin más, ¿vale? Es en plan de... Es una historia folclórica, pero se supone que es histórica, pero de nuevo no tenemos los registros que la demuestren. Es que es muy muy querida porque demuestra el verdadero valor de los samuráis, del bushido y del honor y del espíritu de Japón. Bueno, vale. A mí me gusta porque es chula. Vale, lo que vosotros digáis. A mí me gusta porque es chula. No por nacionalismo exaltado. Sí, a ver, o sea, es verdad que luego, al final las historias de los samuráis tienen como este rollo de efectivamente nacionalismo exaltado y efectivamente este rollo de... ciertos valores que a mí personalmente me parecen muy rancios, pero también es verdad simultáneamente que creo que tienen como valor estético, al menos. Sí, a ver, lo tienen. Pero al final es una cosa un poco rancia. Ya, lo entiendo. Quien también pensaba que era una cosa un poco rancia era Masaki Kobayashi, director de cine que, entre otras muchas películas, de hecho, como Black Rain, os recomiendo que veáis toda su filmografía porque es absolutamente excelente. Es uno de los mejores directores de cine japoneses que ha dado nunca el cine japonés. De hecho, es uno de los mejores directores de cine, period, en general. Hizo una película en 1962 llamada Harakiri, que es uno de los grandes clásicos del cine japonés en general. Además se considera una de las grandes películas de samuráis. De hecho se considera una de las mejores películas de samuráis que se han hecho jamás. ¿De qué trata la película? Pues es sobre un samurái que se llama Shugumo Hanshiro. Es un ronin, de hecho, un samurái sin señor, que quiere cometer seppuku en la casa del señor local. ¿Para qué? Para poder contar su historia. Su historia no os voy a contar cuál es, porque la gracia de toda la película es saber la historia de este hombre, ¿vale? De Shugumo Hanshiro. Y la cuestión es que resulta que la historia igual tiene un par de giros o tres. La película es muy, muy, muy abiertamente de izquierdas. Kobayashi venía de hacer una película sobre... igual con el socialismo nos iría mejor en Japón. Entonces, pues, esto es una cosa. Su trasfondo político no es sutil, pero a la vez demuestra... Es una descripción muy perfecta de una época y un momento muy concreto. Y cuidado, es una película muy chula, está muy dirigida, muy bien dirigida, está muy bien actuada, es excelente en todos los ámbitos, estéticamente es perfecta y además tiene dos giros que son absolutamente dementes, que son los dos giros de cuando demuestra lo que de verdad quiere hacer Hanshiro. O sea, no os lo quiero spoilear porque quiero que descubráis, quiero que la veáis y quiero que descubráis qué es lo que ocurre, que quiere Hanshiro, ¿vale? Porque Hanshiro quiere de verdad otra cosa. Es un giro de guión en ese sentido, ¿vale? O sea, sería como una lástima arruinároslo. Pero sí que esta me parece una de esas películas de samuráis que se pueden recomendar sin miedo a que su ideología no sostenga el presente. O sea, o al menos el recuerdo que yo tengo de ella, porque efectivamente como que la vi hace ya días y no deja de ser una película de los años 60, pero me parece que está bastante vigente. No, de hecho yo te diría que sí, está tan vigente como en su época o más, o sea... ¿Y no?
Te diría que de hecho después del asesinato de cierto expresidente está incluso más vigente. Ya no había pensado en esto en absoluto, no había pensado en esto en absoluto. Después del asesinato de cierto expresidente de Japón, diría que está incluso más vigente seppuku. Vaya movida. O sea, Harakiri está incluso más vigente gracias a la actualidad japonesa. Vaya movida, pasa a la siguiente, corre. Por eso, os la recomiendo muchísimo, os recomiendo todo el cine de Masaki Kobayashi, es absolutamente excelente, pero eso, además tiene un remake de Takashi Mike que también es excelente. Os va a encantar, y a nada que seáis un poco rojos, os va a flipar. Otra obra que también es un poco roja, no vamos a engañarnos, es Héroes Anónimos de Hiroshi Hirata. Se publica originalmente en 1993 por Kodansha. Y aquí hay que decir una cosa, Hiroshi Hirata se conoce poco en Occidente, a mí me encanta, es un mangaka que se ha especializado en manga histórico y específicamente en manga sobre samuráis, pero en manga histórico sobre samuráis de verdad histórico, ¿vale? Es conocido Hiroshi Hirata porque estudia de verdad archivos históricos, va por Japón estudiando archivos históricos, estudiando archivos que no se conocen y leyendo la historia de los samuráis, para luego contarlas. ¿Por qué he escogido específicamente Héroes Anónimos? Porque lo que hizo aquí fue leer archivos, intentar encontrar historias de gente poco conocida. Entonces, en este manga son normalmente historias entre 20 y 40 páginas, narra historias de gente que o son historias muy pequeñitas de gente muy poco conocida, entonces es como no tienen mucha importancia histórica, o son gente que se han intentado silenciar pues porque no interesaba a gente que se conocieran. Más bien eso, sí. Entonces es medio. Entonces se alinea, hay muchísimas historias sobre mujeres, hay muchas historias sobre revoluciones que acaban, que triunfan pero fracasan en la gran imagen de las cosas. Y además al final de cada capítulo el propio Hirata te cuenta un poquito cómo fue el proceso de investigación, por qué le interesaba y por qué cree que es importante conocer esta historia. Es un volumen muy bonito, está súper descatalogado, tampoco os voy a engañar, pero se llegó a publicar en español. Es increíble, me gusta muchísimo. Sí, la verdad es que no sabía que se había llegado a publicar en español, no me sonaba. Yo lo tengo. Personalmente. Esto me parece a mí bastante interesante por motivos personales. De hecho, voy a buscarlo ahora mismo. Porque... pues efectivamente. Glenat en 2000... Esto ha estado aquí toda mi vida. Igual quizás está reeditado. Eso sí que no os lo puedo asegurar, pero es un manga excelente. Os lo recomiendo muchísimo y os recomiendo en general todos los libros de todos los mangas de Hiroshi Hirata porque es una manera de conocer historia a través del manga que quizás es un poquito más ligero que ponerte a leer libros que quizás es un poquito más árido, ¿no? En stock, tapa dura, cuesta 11 euros. Pero vaya locura esto, yo porque no sabía que existía. Perfecto, pues mirad, me ha dado... A la lista de deseos, chavales. Se compra. Bueno... Vale, continuamos, perdón. Hemos tenido unos problemas técnicos que espero que los que estéis escuchando esto en el aire o en la radio no estéis viendo, pero ha habido como una serie de problemas técnicos en el directo que ha arreglado de forma total y absolutamente ninja. No sé si nadie se ha dado cuenta. Perfecto. Pues... una vez ya sabéis que podéis comprar Héroes Anónimos, a pesar de que yo pensaba que no. Perfecto. Vamos a hablar hay que hablar de Akira Kurosawa, porque si hablamos de samuráis hay que hablar de Akira Kurosawa. Y vamos a hablar de la que me parece su película más divertida de todas, que es Yojimbo. Sí es. Yojimbo es divertidísima. Es una película de las películas más divertidas que he visto en mi vida. Tiene que ser la película que ponemos como ejemplo, como la peña a la que nos gusta Kurosawa, a la gente que no ve Kurosawa porque le suena como que es una cosa pedante, ¿sabes? No, qué va. En plan, si le tenéis miedo a iniciaros en el cine de Kurosawa porque os da la sensación de que es una cosa como elevada, que a lo mejor no vais a entender o que a lo mejor se os va a hacer muy espesa, creo que es ciertamente por donde tenéis que empezar. Claro, es muy sencillo. Hay un pueblo, hay dos jefes mafiosos peleando por el control del juego organizado en el pueblo, y entonces llega un Ronin, ¿vale? Que es Toshiro Mifune, que llega allí y dice: me da igual. Y se pone a beber. Pero al final lo acaban involucrando porque los jefes mafiosos no tienen muchas luces, y cuando ven a Toshiro Mifune no dicen: mejor le dejamos tranquilos, Toshiro Mifune. Y la acaba liando fortísimo.
pero fortísimo, unos niveles absolutamente delirantes y desquiciados. Es relativamente breve como película, de verdad, es divertida a rabiar. Las peleas son Sí, o sea, es una película que excelentes. tiene una densidad de chistes de pedos mucho mayor a la que te esperarías a lo mejor de Kurosawa, ¿vale? Pero al mismo tiempo me resulta, bueno, aparte de lo guapo que es Toshiro Mifune, esto es una cosa de Eso la es que una cosa de otro siempre hay que mundo. hablar cada vez que se habla de Toshiro Mifune. Pero lo que a mí me pasa, o sea, lo que a mí me pasa con esta película es que creo que tiene muchas formas, aparte de las secuencias espectaculares y tal, es que tiene muchas maneras de narrar sin decir absolutamente nada. Claro, hay muchísimos momentos donde no hablan. De hecho, es una película donde se habla relativamente poco. O sea, se habla muy, muy poco en esta película. Y es alucinante porque tú dirías, bueno, pero entonces, no, 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 es que no lo necesitan. ¿Para qué necesitan hablar? Es en plan de, Es que la expresividad de las escenas, de los encuadres, de los actores y demás, muchas veces te dice todo y crea unas situaciones que son tensas, pero a la vez son cómicas, pero a la vez es un desarrollo muy genuino y muy bueno que a mí me alucina. sí. Además, tened en cuenta que luego esto sería un puñado de dólares. O sea, un puñado de dólares básicamente es Yojimbo. Y un puñado de dólares es la película más divertida de la historia hecha en Occidente. Y aparte de que la trilogía del dólar es la mejor trilogía de la historia del cine y quien me diga que no, pues lo siento, pero está No, equivocado. no sabía que esta era tu opinión así. Por favor, Sergio Leone Así es en frío. increíble, o sea, me La encanta mejor Sergio Leone. trilogía, así en frío, pum, ¿nos lo dices? Sí, sí, o sea, ¿qué trilogía es mejor? No, vale, vale, vale. O sea, yo respeto, a mí me parece bien, O sea, pero me ha chocado. la mejor película de la historia es, no sé, Érase una vez del oeste, ¿no? O sea, Once Upon a Time in the West es la mejor película de la historia. Once Upon a Time in Hollywood, no, lo siento. Bueno, No, Once ese es Upon a otro, Time in otro bueno, universo. no, Once Upon a Time in America es mejor que Once Upon a Time in Hollywood, pero Once Upon a Time in America, Once Upon a Ya Time no sé in the de qué West película estamos y hablando. Once Upon a Ya no Time sé in de qué película Hollywood. estamos hablando. Está Vale, bien. vale. Ya no sé nada. Leone, Tarantino. Está bien. Vale, ok, ok, ok. Yo estaré más a Tarantino, pero me parece bien. No, no, yo Leone primero siempre. Bueno. Ahí sí, me gustan las películas de vaqueros. Esto es una cosa. Vale, vale, está bien. Está Para bien. acabar muy rápidamente podemos hacer las Álvaro dos. Vaquero existe total, ¿eh? O Álvaro sea, Vaquero me acabé de quedar existe. a cuadros, pero me parece bien. No lo sabíais, pero Álvaro Vaquero existe. Algún día lo sabréis más, pero de momento no. Muy, muy rápido podemos recomendaros de Rashomon, obviamente, pero no la película. Leed a Kutagawa, que es quien escribió el relato original. Tenéis el relato publicado en una recopilación de relatos por Satori Ediciones para celebrar el centenario de la publicación del relato original. Es un libro muy chulo, muy bien editado, como siempre Satori Ediciones. El relato es excelente, excelentemente traducido. Los demás relatos son muy chulos, pero están menos relacionados con los samuráis. Pero Rashomon es Rashomon, ¿vale? Y luego tengo que recomendaros, lo siento mucho, Zatoichi. Es una serie de películas clásicas, tiene 17 entregas que comienzan en 1962, tiene una serie de televisión con 3 temporadas y no os estoy recomendando eso, os estoy recomendando la de Takeshi Kitano que dirigió, escribió, produjo y montó el propio Kitano. Es extremadamente respetuosa con lo original y es extremadamente Kitano. Probablemente sí, decís, es que me da miedo Kitano porque no sé por dónde entrarle, no sé qué. Creo que es la única Satoichi. película de Kitano a día de hoy que no he visto hace muchos años. Pues Satoichi es la mejor Y ya lo sé, película en ya la lo que sé, entra ya a lo sé, pero es lo típico de que Kitano. te quedas ahí en plan de, bueno, algún día me pongo. Además es una película excelente de samuráis. Satoichi trata sobre un señor ciego que es masajista y samurái. Entonces lo que hace es va impartiendo justicia y a la vez va dando masajes. O sea, él ayuda pues como puede, dando masajes o pegando espadazos según sea. Y el malo es Tadanobu Asano, que es el hombre más sexy vivo actualmente. O sea que todo bien. Pues esto sí, la verdad es que resumen bastante rápido, pero bastante potente, en mi opinión. Sí, así que yo lo veo Ni bien. tan mal, ni tan mal. No sé si tienes algo más que añadir, aparte de que los samuráis nos han dado muy buena ficción a pesar de ser una cosa a veces moralmente cuestionable. Sí, los samuráis nos han dado muy buena ficción. Además nos ha dado muy buena ficción que cuestiona a los samuráis, lo cual creo que está muy bien. Creo que hemos visto aquí a unos cuantos samuráis que se cuestionan y no pasa nada. Hemos visto algunos samuráis que no se cuestionan
que se les ve desde una óptica buena, pero tampoco se les romantiza, por ejemplo, Héroes Anónimos, y creo que se ve que se puede hablar de ellos sin necesariamente declararlos héroes absolutos, nunca hicieron nada malo, se puede hablar de ellos desde muchas Claro, ópticas. claro, creo que es posible. Y es interesante, no tenemos por qué tirarlos a la basura porque se los intente apropiar ciertas ramas políticas que no nos parecen precisamente positivas, ¿no? Pero creo que esto está guay también, poder ver que incluso cuando las cosas salen un poquito así, se pueden aprovechar, pero hay que hacer el trabajo para hacerlo. Así que, pues yo diría que esto ha sido todo por nuestro programa de hoy, ¿no? Sí, yo creo que nos ha quedado un buen Nos hemos quedado programa, a gusto, ¿no? nos hemos quedado tranquilos. Yo creo que ha sido un buen resumen de circunstancias y de juegos. Esperamos que os haya quedado claro todo lo que queríamos expresar, que no era poco. Y como siempre, nos vemos, pues muchas gracias por escucharnos lo primero y nos vemos la semana que viene. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas, jugad muchísimos videojuegos y nos vemos, pues ya os lo hemos spoileado con Wolong la semana que viene en cuanto yo haya jugado un poquito, que seguramente es lo que voy a hacer dentro de un ratito. Así que nos vemos, adiós. Adiós.